A ver, vale. Ya. Bueno, buenas noches, queridos estudiantes, a las personas presentes, a las personas que se van a conectar después y a las personas que van a ver posteriormente este video. En primer lugar, a aclarar ciertos temas que vamos a ver el día de hoy. Conversar, bueno, un segundo. Lo primero, bueno, comentarles que me retrasé un poco con el registro de las notas de la última evaluación, principalmente porque estuve con licencia. Lamentablemente les tocó el profesor más enfermizo. Estuve con licencia porque estuve con amigdalitis virulenta, no podía hablar, no podía hacer nada. Estaba medio inutilizado y regresé ayer recién a trabajar. Varios días con licencia. Con respecto a, pero el fin de semana van a estar listas las notas, están corregidos casi todos los trabajos. Han ido mejorando bastante con el tema de la participación de otras personas que han empezado a entregar sus trabajos. Alguien eh, que de eso mismo quería hablar, que varias personas de este curso que por X motivos, yo sé que no pudieron entregar los primeros trabajos, ya respondieron algunos correos, lamentablemente no puedo hacer nada con respecto a las evaluaciones que ya fueron rendidas por el tema de las fechas, eh, porque ya se nos indicó que era solamente por reglamento, se puede presentar un justificativo 5 días hábiles después de la evaluación, igual que con las evaluaciones presenciales. Lo que sí les indico es que vamos a revisar nuestro calendario de evaluaciones con todas las evaluaciones del curso y las evaluaciones que quedan. Nosotros hasta el momento hemos rendido en este caso las evaluaciones hasta acá, hasta la unidad 3 al final, que si se fijan, estas 6 evaluaciones que están ya calificadas o por terminar de calificar, valen el 45% del promedio del curso. ¿Qué significa eso? Que todavía en estas 3 evaluaciones que nos quedan, nos jugamos más de la mitad de la nota. Inclusive, fíjense en esto, inclusive si usted no ha entregado ninguna hasta la fecha, tiene puros unos acá, todavía tiene acá la posibilidad, por ejemplo, se saca un 7, eso se promedia, por ejemplo, sería, por ejemplo, un 7, puros 7 acá, o 6 algo, ya le estaría dando la posibilidad de un promedio para aprobar el curso. Así que para las personas que no han entregado muchas evaluaciones, todavía tienen varias esperanzas y oportunidades de aprobar el curso. Solamente tienen que preocuparse de entregar las evaluaciones que van quedando, aplicando lo aprendido de la unidad 4, evaluación final de la unidad 4, que tienen un 5% de ponderación y un 15% respectivamente, y nos queda la actividad de integración final, que es una actividad que va a ser en grupo, a diferencia de todas las otras actividades que son de carácter individual, y en esto ustedes van a tener que formar equipos y van a poder trabajar. Yo a partir del próximo encuentro les voy a hablar más de la actividad de integración, pero esta reúne todos los contenidos vistos a lo largo de la unidad y tiene que ver con un caso, el análisis de un caso en particular. Así que todo lo que hemos estado haciendo es una preparación para llegar a este punto final en el cual vamos a unir todo el trabajo que hemos hecho a lo largo del semestre. Y si aún así, por ejemplo, a alguna persona todavía le falta algunas décimas quizás para aprobar el curso, existe lo que se llama la evaluación de última instancia, y que es un formato como un examen en el cual ustedes van a tener la posibilidad de aprobar el curso con la nota mínima, que sería un 4, pero aprobar el curso de última instancia. Así que esto es para las personas que quizás han participado poco por X motivos, aún tienen bastantes posibilidades de aprobar el curso de buena forma. Solamente tienen que eh, ir aumentando su participación en las evaluaciones que van quedando. Eso para que lo tengan en consideración, para que en vez de, por ejemplo, no es cierto, hagamos como un borrón y cuenta nueva, no piensen, por ejemplo, en las evaluaciones que no rindieron, sino que piensen y se pongan en este caso, podríamos decir, que se pongan las pilas con las evaluaciones que van quedando, que eso es lo que vale más puntaje, más porcentaje de nota, y que al final puede hacer que se nivele la cosa con las evaluaciones anteriores. Así que, ¿alguien tiene alguna duda al respecto de esto por mientras? Ninguna duda. Queda claro. Perfecto, Patricio. Como le decía. Esto es lo que vale más porcentaje de notas, así que aprovechen de poner atención en esto, y frente a cualquier cosa igual
en el canal de YouTube acá han ido quedando, están todos los videos de todos los encuentros. Pueden ver inclusive los de otras secciones si quieren, para que vayan también revisando el contenido, para que les quede todo más claro. Así que ahora vamos a ir directamente a nuestra unidad número 4 y vamos a partir acá viendo este pequeño video que dura unos 40 segundos y que es una presentación del curso de ética. Y voy a compartir el video y me voy a silenciar unos segundos para que ustedes lo puedan ver. ¿Has pensado por qué un abogado no puede hacer el trabajo de un médico? ¿O por qué no podemos compartir con cualquier persona la información confidencial de la empresa en que trabajamos? Por otra parte, ¿has notado que tu médico no puede contar o compartir la información que obtuvo en la consulta sin tu autorización? Estos temas son algunos de muchos que están relacionados en la ética profesional. Te invitamos a revisar esta unidad para profundizar en este tema, crucial para tu desarrollo profesional. Aquí se plantean en este pequeño video ciertos elementos que son importantísimos para la reflexión de lo que vamos a ver ahora, que son elementos éticos presentes en el contexto laboral. El día de hoy vamos a revisar los aspectos éticos asociados al mundo laboral en el ámbito público y privado. O sea, vamos a ver, por ejemplo, cosas tan importantes como el cómo debemos actuar éticamente, no solamente las personas que trabajan en el mundo privado, en la empresa, sino también las personas que trabajan en el mundo público. Puede que el día de mañana ustedes también trabajen en algún centro de salud, por ejemplo, de carácter público, o ustedes conozcan, o inclusive los mismos representantes, las mismas personas que están encargadas de representarnos a nosotros, y que ustedes votan, también son personas que tienen que tener un actuar ético, y que ustedes como ciudadanas y ciudadanos tienen la responsabilidad también y el derecho de juzgar su actuar, y en este caso muchas veces lo que se llama el voto de castigo. Muchas veces una persona puede en este caso no votar por un político o una política que sea corrupta, y buscar en este caso que se generen también mecanismos de acción para que esas personas sean sancionadas y no puedan a lo mejor ejercer nuevamente un cargo público. Por tanto, vamos a ir directo a el contenido de nuestra unidad. Lo primero que vamos a encontrar en nuestra unidad número 4, dentro del contenido, tiene que ver justamente con la ética y el liderazgo. Las características que tiene que tener un líder en este caso, desde un punto de vista ético. Y cuando se refiere, por ejemplo, a la ética y el liderazgo, se refiere al actuar de un líder, por ejemplo, o de una líder, y cómo se relaciona su proceder con la comunidad. Y esta comunidad pueden ser diferentes tipos de organizaciones, por ejemplo, instituciones, una empresa, o puede ser un club social, un club deportivo. Yo puedo hablar de un club social, o inclusive los equipos de fútbol en Chile antiguamente eran clubes sociales y deportivos, donde las personas, había un vínculo del club deportivo con la sociedad. Los socios de estos clubes, en este caso, eran también parte del directorio. No como hoy en día, por ejemplo, que las empresas son, los clubes, los equipos de fútbol son sociedades anónimas, son empresas. No hay una vinculación ni una relación, por ejemplo, con la sociedad. Una junta de vecinos también tiene que tener líderes, por ejemplo, un presidente, una presidenta, una junta de vecinos, una directiva, inclusive, por ejemplo, de un edificio, una confesión religiosa, por ejemplo, un sacerdote, una monja, un pastor, un rabino, son personas que son líderes dentro de una comunidad religiosa, y por tanto tienen que tener en este caso un actuar ético también, que hemos visto en el último tiempo que es, el actuar de tanto de sacerdotes como de pastores ha sido bastante cuestionado, ya sea en el caso de los sacerdotes por tema de el abuso de menores, o pastores en el caso en este caso, del abuso en la situación del dinero que recogen del diezmo, por ejemplo, de los feligreses, que al final muchas veces se ha dado el caso de pastores que se enriquecen, en este caso, a costa de las personas, que no es correcto éticamente.
porque un líder tiene que velar por la comunidad. Lo mismo en un partido político, que hemos visto casos de corrupción en políticos o integrantes de algún poder del Estado, por ejemplo, ya sea un ministro, una ministra, por ejemplo, o el fiscal nacional. Inclusive lo mismo pasa, ser miembro de un equipo de gestión de una empresa o del Poder Judicial, por ejemplo, un juez, una jueza, un fiscal, algún miembro de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Orden. En estos días ha estado en boga, por ejemplo, el caso de la corrupción dentro de Carabineros, por ejemplo, pero no solamente ha sido Carabineros, sino que en los últimos años, sino que también de la PDI, de las Fuerzas Armadas, de Fuerza Aérea, el Ejército, la Armada. O sea, hay un tema en este caso que viene y que tiene que ver con el tema de liderazgos poco éticos. Por tanto, hoy en día vamos a hablar un poco en primer lugar, de líderes éticos, en este caso, de ciertas, en este caso, características básicas, elementales que tiene que tener un líder para ser ético, por ejemplo. Se le pide a un líder que genere una cultura de confianza, partiendo por el respeto hacia la comunidad, un respeto hacia una comunidad que se da por medio de la honestidad, de la justicia, de la búsqueda de la justicia para asociar la equidad, no la igualdad solamente, sino la equidad. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? La igualdad implica que a todas las personas se les dé por igual, pero muchas veces nosotros sabemos que las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas no es la misma. Lo podemos ver, por ejemplo, que Chile es un país que está dividido, por ejemplo, en clases sociales. Podemos encontrar tres clases sociales principales que podrían ser una clase empobrecida, extremadamente empobrecida, una clase media y una clase rica acaudalada. En el cual, si yo hablo de repartir los recursos justamente desde el ámbito igualitario, debería tocar, por ejemplo, no sé, hipotéticamente, un bono de 500.000 pesos a una persona de cada una de las clases. Pero nosotros sabemos que una persona empobrecida tiene mayores necesidades que una persona de clase media y que una persona de clase alta. De hecho, la persona de una clase acaudalada no tiene necesidad de apoyo del Estado. Por tanto, si yo reparto los recursos, por ejemplo, redistribuyo equitativamente esos 500.000 pesos, yo debería darle a lo mejor, por ejemplo, 1.000.000 pesos a la persona de clase más empobrecida, 500.000 pesos a la persona de clase media y cero aporte a una persona de clase alta que no tiene la necesidad económica de un apoyo. Eso sería lo justo y más equitativo. Con respecto al tema del altruismo y el servicio al altruismo, tiene que ver con una tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Por ejemplo, si hablamos a nivel de política, el líder de un Estado, en este caso un presidente, un primer ministro, tiene el rol de ser altruista con la sociedad, procurar el bien de las personas de manera sin buscar un interés personal y a costa, en este caso, de los intereses propios del Estado. ¿Qué implica eso? El Estado es diferente a una empresa, un club social y deportivo, un club social es diferente a una empresa. La empresa tiene como objetivo principal el lucro, en este caso, el rédito económico. Un Estado no tiene como objetivo principal el rédito económico. No tiene por qué en este caso funcionar de la misma forma, ya que el objetivo principal de un Estado y como institución es asegurar la calidad de vida de sus ciudadanos. Por lo tanto, es normal que un Estado sea altruista en ese sentido y que entregue recursos a las personas de forma desinteresada, sin buscar un rédito y a costa de que, por ejemplo, el Estado tenga pérdidas y que se considere en este caso genere un nivel de endeudamiento. Si nos fijamos, en nuestra sociedad, 90% de la población del país prácticamente tiene un nivel de endeudamiento, que va desde el sobreendeudamiento hasta un endeudamiento manejable. Por tanto, es normal que un Estado, por ejemplo, mantenga un nivel de endeudamiento aceptable o manejable para poder, de hecho, inclusive proveer los recursos necesarios para la población. Inclusive, si nosotros pensamos en los países que tienen la mejor calidad de vida a nivel mundial, que son los países nórdicos, países como Noruega, Finlandia, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Suiza, los estados de todos estos países están quebrados, inclusive el estado alemán, son estados que están quebrados.
¿Por qué quebrados? Quebrados sirve bajo la lógica empresarial y bajo la lógica, en este caso, mercantil y la lógica del rédito económico, donde son países desarrollados que asumen que el Estado está hecho para eso, no para generar ganancias, sino para pérdidas, porque todo lo que entra se redistribuye dentro, por ejemplo, de la misma sociedad. Y si nosotros como Estado, por ejemplo, estamos invirtiendo para la pérdida, invertimos, por ejemplo, ¿en qué? En educación, pensando que es el mayor activo a largo plazo, son nuestros propios ciudadanos, en salud, por ejemplo, en seguridad social, etcétera. Pero ese es un tema que viene asociado a la ética. La ética tiene que buscar siempre el bien de la comunidad. El bien de la comunidad no implica en este caso el bien de las arcas fiscales, porque las arcas fiscales tienen un dinero en este caso circulante que va entrando por medio de los impuestos. Por eso algo malo para un Estado sería un líder que busque acumular riqueza en vez de reducir, por ejemplo, proyectos sociales. Eso es algo malo para la comunidad. Bajo esta misma lógica, nosotros vamos a entrar directamente al contexto de la ética en el contexto público laboral. Por ejemplo, en la actualidad es de vital importancia el tema de la ética, la moral y los valores en el servicio público. Día a día vemos en Chile, en América y en el mundo en general cómo la corrupción ha puesto en entredicho las instituciones fundamentales de cada país. Y que es lo que mencionaba al principio. Líderes de todas las instituciones estatales, de empresas, por ejemplo, inclusive de las Fuerzas Armadas, están cuestionados públicamente. De hecho, en Chile actualmente existe la percepción de que la corrupción, por ejemplo, eh, el desamparo, por ejemplo, ante los atropellos que sufre la ciudadanía, o sea, es tanta la corrupción que, bueno, da lo mismo, en este caso, como yo haga algo o viva, siempre existe, por ejemplo, una percepción de que la justicia se aplica según el nivel de ingresos económicos o la posición social de alguien. Casos bullados, por ejemplo, es el de, por ejemplo, el de hace años de Martín Larraín, hijo del senador Hernán Larraín, no miento, de Carlos Larraín, perdón, de Carlos Larraín, y que atropelló a un hombre, en este caso Martín Larraín, estando en estado de ebriedad, atropelló y dio muerte a un hombre en un sector rural de nuestro país. Y que al final el juicio efectivamente se llevó a un acuerdo extrajudicial con la expareja de esta persona, el ex esposa legal, e inclusive aunque la familia apelara, en este caso, a la justicia buscando que se continuase con el caso, como la única persona en este caso, hipotéticamente, no sé, hacemos caso, yo estoy casado, me separé de mi esposa, no tengo ningún vínculo con ella y de repente sufro un accidente de las mismas características, mi familia está exigiendo en este caso que se haga justicia, pero ellos, en este caso la persona que tiene potestad bajo mí legalmente, sería mi ex esposa y ella podría aceptar, por ejemplo, una compensación extrajudicial y firmar un acuerdo en el cual yo estoy de acuerdo en desestimar la causa. Donde ese tipo de situaciones no es correcto que ocurran, porque es injusto y lamentablemente le quita a las personas, en este caso, la fe en el sistema judicial ante la corrupción. Y eso no pasa solamente en Chile, pasa en todo el mundo. Las personas creen que la justicia solamente se da para los ricos o para las personas que tienen influencias, pero no para las personas pobres. Otro caso asociado a esto es el caso del cineasta Nicolás López, que fue acusado en este caso y sentenciado por abuso sexual y violación, y que, por ejemplo, hay personas, una persona común y corriente, cuando es acusada de esos crímenes y existen las pruebas al respecto, se le da la pena máxima que pide el Ministerio Público. Pero en el caso de López, por ejemplo, se consideró como su conducta intachable hasta el momento y se le rebajó la condena que podría haber sido de más de 10 años a 5 años y un día. Pero además de eso, en el caso de López, su defensa interpuso una querella, en este caso, o sea, una rectificación ante el Ministerio Público y él quedó en libertad. ¿Qué ocurrió en esta situación? Que se reveló hace poco que, en este caso, uno de los jueces de la Suprema Corte, que votó a favor de la libertad de López, eh, es tío en segundo grado, como tío en segundo grado de la actriz Paz Bascuñán, que es amiga personal de López y además que fue testificó a favor de esta persona.
lo que obviamente está reñido en el caso de la ética, y bueno, el Ministerio Público desestimó que porque no había ningún vínculo directo con el acusado, sino que la persona que era familiar de este juez era una testigo solamente, por tanto no había un beneficio hacia la persona directamente, pero todos sabemos que no es así. Y por eso la gente sigue, en este caso, desconfiando del sistema judicial, porque se falta la ética. De hecho, las autoridades deben asumir la responsabilidad directa en la gestión de los asuntos públicos. Las autoridades del Estado, por medio del gobierno de turno, están llamadas a observar reglas mínimas y básicas de convivencia desde la ética y la moral pública. Es la obligación. Por ello, por ejemplo, inclusive, hoy en día se está buscando que la nueva constitución supla, por ejemplo, ciertas falencias que tiene la constitución actual con respecto a la prohibición del ejercicio de cargos públicos a personas que han sido acusadas de algún crimen, por ejemplo, en algún momento. Hoy en día ocurre, por ejemplo, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, que es muy difícil procesar, por ejemplo, a algún político por algún crimen que haya cometido. De hecho, en el caso, por ejemplo, eh, uno de los casos más recientes fue el del expresidente Piñera, que fue acusado constitucionalmente, y que es la vía en este caso que existe para acusar a algún político que haya cometido algún crimen en el ejercicio de su cargo, o en base, por ejemplo, al abuso de poder, por ejemplo, o buscando algún rédito personal debido a su cargo. Pero, ¿qué pasa? El proceso de acusación constitucional es súper engorroso, porque para que se pueda procesar a esa persona, primero tiene que ser votado en la Cámara de Diputados, después tiene que ser votado en la Cámara en el Senado, y después esto inclusive puede ser desestimado ante un tribunal constitucional, por ejemplo, en el cual una persona, son muy pocos los políticos que llegan en última instancia a ser juzgados. Porque el sistema civil no puede juzgarlos por el ejercicio, por algún crimen, sino que eso lo tiene que hacer un tribunal, en este caso legislativo, pero que no está definido de la forma correcta. Por ejemplo, en Colombia, que es un país que vive debido al narcotráfico y debido a muchos años, por ejemplo, a las guerrillas paramilitares de la FARC, vivió instancias en las cuales habían personas que escapaban de la ley, ya que tanto el sistema judicial colombiano estaba totalmente comprado. Por tanto, se estableció un sistema que es el Tribunal Legislativo y que era la única forma que tenían de juzgar, por ejemplo, enjuiciar a políticos corruptos o que cometieran crímenes de lesa humanidad. Una situación que se dio hace poco fue la del expresidente Álvaro Uribe, que estaba acusado por delitos de lesa humanidad. Una de las prácticas que realizó Uribe, por ejemplo, en su mandato, fue que a detractores políticos, por ejemplo, activistas sociales o activistas medioambientales, Uribe mandaba a la policía a mandarlos, en este caso a la policía militar, los mataban y los disfrazaban de guerrilleros. Decían que eran guerrilleros de la FARC y que por eso los habían matado. Pero después salió, obviamente, se filtró la información de que muchas de esas personas que habían sido asesinadas por ser supuestos guerrilleros de la FARC, en realidad eran personas comunes y corrientes o activistas, por ejemplo, líderes sindicales, donde, por ejemplo, las familias decían, o sea, mi hermano trabajaba en la fábrica del frente, él no era un guerrillero de la FARC, y desapareció un día y apareció a la semana muerto, a las 2 semanas, y inventaron que era guerrillero de la FARC. Y se procesó en este tribunal legislativo, por ejemplo, al expresidente Uribe. Pero ¿qué pasó? Solamente él renunció al cargo público para que ser juzgado y pidió someterse al Tribunal Civil. Obviamente el Tribunal Civil, que está coimeado, comprado, lo declaró, entre comillas, culpable, pero lo condenó solamente a arresto domiciliario, que es una situación paupérrima, que es lo mismo que pasó acá en Chile, por ejemplo, con los detenidos, en este caso, por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, y que tienen un penal, en este caso, que en su momento era Planta Peuco y el penal Cordillera, que son cárceles de 5 estrellas, en las cuales ellos no viven prácticamente como presos, sino que viven como, podríamos decirlo casi como que están condenados. Es lo mismo que pasa en muchos casos a personas que las condenan por no tener sus facultades mentales óptimas a instituciones de salud mental con baja seguridad. Cuando son personas que están condenadas, por ejemplo, a 8 o 10 cadenas perpetuas en algunos casos, o más. Personas condenadas a 500 años de cárcel. ¿Se imaginan eso? Por eso el tema de la corrupción
en sus nuevas y cambiantes formas de expresión, es un modo de desorganización social. La corrupción lo único que genera es que las personas se desunan, que la sociedad deje de funcionar como tal y que la gente diga, bueno, y es algo muy clásico escuchar a las personas, ¿para qué voy a votar si al final no saco nada? Si total, el mundo va a seguir igual de injusto y mañana voy a tener que trabajar igual y sacarme la cresta y la plata va a costar menos. Y es triste y desesperanzador escuchar eso, porque muchas personas dejan de participar en política por este tipo de situaciones. Y por esto, en este caso, a esta situación se unen los fenómenos éticos y morales inherentes al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Vemos, por ejemplo, la situación de esta semana que ocurrió con el anuncio del cierre del complejo industrial de Ventana, en la quinta región, y que este complejo albergaba empresas, en este caso públicas, privadas, de diferentes áreas. ENAMI, por ejemplo, la Empresa Nacional de la Minería, o ENAP, en este caso, Empresa Nacional del Petróleo, o también empresas, en este caso, privadas, termoeléctricas, en este caso, etcétera, que contaminaron hace muchísimos años la zona. De hecho, se liberó esta semana, o sea, no se liberó, sino que se recuperó y los mismos personas, periodistas que realizaron el reportaje hace 32 años, el año 90, ya estaban entredicho que el complejo industrial de Ventana estaba en los márgenes de lo legal, en lo que implicaba la contaminación medioambiental. Contaminación acústica, contaminación particulada del medio ambiente, contaminación del agua. De hecho, ya habían estudios que planteaban que cerca del 50% de las muertes en el sector de Ventana eran por cáncer. Y eso se debía a los componentes cancerígenos que liberaban al medio ambiente estas industrias. O sea, personas que hace 32 años, y salían los mismos gerentes, jefes en este caso como de operaciones, de estas empresas del Estado, de empresas privadas, reconociendo la contaminación, 32 años después recién se viene a cerrar. O se viene a plantear el cierre y sale gente a reclamar que no, que cómo se les ocurre, que van a acabarse los puestos de trabajo, la gente va a quedar sin trabajo. Pero ¿cuántas personas han muerto? Tanto lo éticamente correcto es principalmente poner en primer lugar la vida de las personas. Un ejemplo es este caso que vamos a describir, que es un caso de la vida real, que obviamente se me omite la información asociada, y que es, nos enteramos a través de la prensa del caso de un policía que se enamoró de la representante de una banda organizada de traficantes de drogas. O sea, un carabinero con la líder de una banda de narcotraficantes del sector sur de Santiago. Fue este policía también quien corrompió a sus compañeros de unidad a través de la entrega de dinero y de objetos de valor que obtenía de la protección que brindaban a la banda ya mencionada. Es el caso en general. En el caso, desde una perspectiva ética y moral, es reprochable por distintos aspectos, entre los que podemos destacar los siguientes. La falta absoluta de probidad o de buenas prácticas, en este caso profesionales, por parte del funcionario, ya que obviamente no es correcto mezclar su vida personal con sus funciones, independiente que ya, está bien, nadie juzga que a lo mejor se enamorara de una persona, pero sabiendo que la persona con la cual estaba en pareja era delincuente, se une en este caso siendo él un funcionario de la ley y ayudando en este caso a que se perpetúen los delitos, perjudicando a la misma sociedad. Ayuda a corromper también a otros funcionarios apoyados en su propio rango, teniendo un rango superior y un conocimiento de los movimientos delictuales de estas personas, se, se encarga, por ejemplo, de que otros colegas, por ejemplo, de rango más bajo, caigan también en sobornos, por ejemplo, y terminen ayudándolo a proteger y cuidar a esta banda, siendo prácticamente soldados de narcotraficantes. También no da aviso a sus superiores de la existencia en su propia jurisdicción, por ejemplo, de esta banda organizada dedicada al tráfico de drogas. Oculta información, y en este caso para poder encubrir a esta banda y sacar mayor rédito personal y para sus otros colegas. Rompe, en este caso, los códigos éticos que le impiden a un policía tener contacto más allá de lo profesional con los delincuentes. Un policía no tiene por qué reunirse con delincuentes fuera en este caso, del ámbito delictual, o sea, del ámbito profesional.
verlos como detenidos y punto. Y no inmiscuirse obviamente en actividades ilegales. Haber arrastrado, por ejemplo, a los superiores, ignorantes obviamente del tema, a ser expulsados o trasladados de la institución, ya que no solamente, por ejemplo, a los subalternos los mete, les ofrece, por ejemplo, coimea al resto, engatusa y coimea, por ejemplo, el resto de sus colegas de rangos más bajos, pero a los superiores les oculta la información y terminan, obviamente, como ellos siendo las jefaturas a cargo, siendo responsabilizados en algunos casos, dados de baja, expulsados o trasladados dentro de la misma institución debido a este tipo de cosas. Haber expuesto también a las mismas familias, a su familia, a las familias de los otros funcionarios, al escrutinio público, al ser policías corruptos, donde todo este tipo de decisiones humanas no afectan solamente a una persona en particular, sino que afecta a las familias, al entorno laboral y al entorno, en este caso, social. Nos vemos acá que se dan las tres dimensiones de la ética: la dimensión social o ciudadana, la dimensión profesional o laboral y la dimensión personal, donde en este caso, desde mi ética personal como funcionario del toma, rompe en este caso todos los cánones éticos, obviamente por una situación personal, que sería una situación de amor, por ejemplo, pero también implica no solamente a él mismo como persona, sino que implica a su familia, implica a sus compañeros de trabajo y superiores de trabajo, e implica a toda la sociedad que sale perjudicada por esto. Ante el caso descrito como ejemplo, los gobiernos se han visto en la necesidad de adoptar y adaptar también sus leyes, códigos y reglamentos con la finalidad de hacer frente a este tipo de estímulos, en este caso, que pueden haber estímulos, en este caso coimas, por ejemplo, debiendo regular el actuar ético de los ciudadanos que ocupan cargos públicos y de las empresas muchas veces. En otros países se han creado instituciones, oficinas, comités y diferentes órganos oficiales para enfrentar la lucha contra la corrupción y las irregularidades administrativas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, yo creo que todo el mundo lo ha visto, en series de televisión, por ejemplo, norteamericanas, existe la unidad de asuntos internos, en la cual las personas tienen que ser investigadas, por ejemplo, por los policías, por otros policías, para encontrar los casos de, por ejemplo, de corrupción, donde obviamente las personas que trabajan en asuntos internos, independiente de la entidad que sea, son odiadas por todo el mundo, pero no son odiadas con una razón justa, sino que al revés, o sea, son odiados simplemente porque no les permiten ser corruptos. Deberían ser la unidad, en este caso, más respetada si las personas actuaran de forma honesta y correcta. Por tanto, es súper difícil ver esto y se debería dar, de hecho, la lógica, por ejemplo, del cambio constitucional busca esto, que se regulen más los cargos públicos, porque vemos no solamente en los anteriores gobiernos, sino también inclusive en el gobierno actual, donde lamentablemente ciertos cargos se dan por favores políticos y se dan en este caso hay ciertos cargos que obviamente tienen que tener cargos de confianza que implican, por ejemplo, ministerios, subsecretarías o directorios de algún área, implican a personas de confianza, pero esas personas de confianza del presidente o del ministro o de un senador o un diputado no tienen que ser solamente por amiguismo o por familiaridad, sino que tienen que justificarse en este caso con competencias, con profesionales, su contratación. En muchos casos se da que los cargos designados por presidencia, por los mismos ministros, son cargos que son ocupados por personas que son operadores políticos y que no tienen las competencias necesarias para ese cargo. Y eso es algo que debería estar totalmente regulado y que todos los cargos, por ejemplo, en su momento, por ejemplo, los cargos de los gobernadores, hoy en día un gobernador es electo, pero antiguamente eran designados por el presidente de la República y generalmente eran operadores políticos que no tenían, por ejemplo, se critica mucho como el hecho de que el presidente Boric no tenga un título profesional, pero más de una vez se dio eso también, que eran personas designadas, ni siquiera electas popularmente, designadas que no tenían competencia. Así que es complejo el tema ético cuando hablamos de funcionarios públicos, también de las empresas privadas. Y por ejemplo, en Chile se intenta volver a las penas de cárcel para los funcionarios públicos y privados que incurran en prácticas reñidas con la ética y la moral como funcionarios.
O sea, y que es algo importantísimo, porque no dan solamente en el hecho de que esta persona sea destituida del cargo, sino que también tiene que tener algún tipo de sanción penal. Último. O sea, si un alcalde desfalca un municipio en miles de millones de pesos, es justo que esa persona vaya a la cárcel, ya que más de una ocasión una persona por robar un mini market va a la cárcel. Entonces, ¿por qué una persona que desfalca con miles de veces o millones de veces la misma cantidad de plata, y más encima a todos los ciudadanos, no se vea, por ejemplo, castigada con cárcel? Es por ahí cuando se ve, por ejemplo, la situación de desigualdad dentro de la sociedad, donde una persona, probablemente vemos una persona pobre que roba por necesidad y que roba muchas veces quizás una miseria, es condenada a cárcel años, versus una persona que roba por pura ambición, no por necesidad, cantidades estratosféricas de dinero que son de todas y de todos los ciudadanos, simplemente le pegan como una palmadita en la espalda y dicen, ya, para la próxima pórtese bien, no va a poder ser más alcalde, pero no puede ser diputado, senador o hasta presidente. O sea, parece, es una verdadera vergüenza, y que no se vive solamente en Chile, sino que se vive en todo el mundo, lamentablemente. Y ahí es donde es necesario que exista una manifestación ciudadana hacia este tipo de situaciones. O sea, ya sea por medio de un cambio constitucional o por medio, por ejemplo, de la elección en este caso, de que se busque que las mismas personas tengamos mayor participación e incidencia. Nosotros como ciudadanos podemos tener la participación, tenemos la obligación de, en este caso, juzgar a las personas que nos gobiernan. No puede ser que, lamentablemente, dejemos que estas personas sigan incurriendo en este caso, en, lamentablemente, en faltar a la ética, en faltar a la ley, y que sigan impunemente ejerciendo el poder político. Por eso, tal es el caso de los códigos éticos que buscan autorregular la actividad de los servidores públicos. La adopción y aceptación de un código de ética es algo que va más allá de una mera declaración de buenas intenciones, ya que introduce una perspectiva moral diferente. Representa contenidos objetivos fijos, generalmente admitidos, no negociables, gracias a los cuales la actuación éticamente correcta es socialmente reconocida y premiada tanto en el ámbito individual como en el empresarial y público. Pero ¿qué pasa con el actuar poco ético? Si está regulado por un código y este código se asocia a una ley civil, se puede dar un castigo a la persona e inhabilitar, por ejemplo, de que ejerza nuevamente un cargo público a una persona que haya faltado, por ejemplo, a este código de ética. Actualmente en la esfera pública y en el mundo empresarial moderno, el tema de la responsabilidad social de los gobiernos y de los funcionarios públicos, así como las empresas y de los empresarios, los asuntos referidos a la corrupción y los delitos de carácter ético adquieren una mayor relevancia, por cuanto se trata de preservar lo más preciado que el ser humano posee, que es la vida. Todo esto está estrechamente relacionado con temas tales como la ética, la moral y los valores. Ya lo veíamos en el caso, como les mencionaba, de los políticos corruptos, de los funcionarios de Fuerzas Armadas o de Fuerzas de la Ley corruptos, o en este caso las empresas inclusive estatales que contaminan el medio ambiente y ponen en riesgo la vida de todas las personas, y así con un largo etcétera. La ética empresarial, sin dudas, tiene incidencia en el actuar de las y de los trabajadores, observando siempre al empleador, por ejemplo, tiene que tener un actuar apegado a la ética en todo tipo de acción. Tenga por finalidad, por ejemplo, obtener un permiso, una patente, una autorización de venta, de funcionamiento de un comercio, etcétera. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en un expendio de alimentos y veo que mi empleador, en vez de, por ejemplo, fumigar como corresponde, le está sobornando a un funcionario de la Seremía de Salud para que nos dé, por ejemplo, una patente, nos autorice la patente comercial. Eso no es correcto y yo debo denunciarlo. Porque no puede ser que, por ejemplo, se ponga en riesgo la vida de las personas en un establecimiento, un expendio de alimentos que no cumpla con las condiciones de higiene básicas. O lo mismo ocurre, por ejemplo, con expendios de bebidas alcohólicas y de cigarrillos que vendan a menores de edad. Y acá hablamos de drogas que, pese a que sean legales o lícitas en este caso, siguen siendo drogas y generan un nivel de adicción a nivel físico y psíquico. Y que si yo veo que una botillería, por ejemplo, de mi barrio vende alcohol a menores, vende cigarros a menores, yo estoy en el deber ético, en este caso, moral,
usted denunciar esa situación, ya sea mi vecino o si yo trabajo en la empresa, ahí y decir, no, esto no corresponde, porque son menores de edad. De hecho, la ley inclusive hoy en día exige que hasta en los supermercados uno muestre su carnet de identidad y que dé cuenta de que es mayor de edad para comprar alcohol. Porque no es correcto en este caso que se permita, por ejemplo, que menores de edad consuman alcohol. Ya independiente si en la casa algún familiar o alguien le brinda, eso ya es algo externo. Pero no es lo correcto en este caso mientras esté dentro de la acción de la esfera pública o la esfera profesional, por ejemplo. Permitir eso. Por lo antes descrito, podemos afirmar lo siguiente, que la ética pública y empresarial son hoy objeto de estudio, de investigación y de regulaciones por gobiernos, empresarios, empleados, organizaciones sociales, líderes políticos, teóricos y por la ciudadanía que está cada día más empoderada para denunciar actos reñidos con las normas. De desde este punto de vista, situaciones como el estallido social cobran mayor sentido y se ve en este caso que más allá de que haya, mucha gente lo considera en este caso, movimiento ideologizado políticamente, lo que vemos aquí y por qué ocurrió es porque la ciudadanía, independiente del color político, de si había militancia o no, se aburrió de una situación ética que era la corrupción. Y no solamente la corrupción a nivel de estatal, sino a nivel empresarial, que había una colusión completa para que lamentablemente empresarios, empresarias actuaran impunemente en nuestro país, políticos, políticas actuaran impunemente y quizás si se vota y se rechaza el proceso, el borrador de la Constitución actualmente, va a haber sido en vano todo lo que se ha trabajado y se luchó en las calles, por ejemplo, como ciudadanos. Independiente de que salgan muchas personas a decir, no, es que la Constitución, las condiciones del borrador actual, en este caso, no son peores que las de la Constitución que opera hoy en día. Y eso está totalmente comprobado y lo pueden revisar ustedes mismos. No se agrega ninguna situación que nos vuelva a nosotros, a las personas pobres o clase media más pobres, ni la clase media pobre, sino que al revés, se ganan derechos y beneficios sociales y también hay, en este caso, mayor supervisión ante los mismos políticos, las mismas políticas, que son las personas que más incurren en delitos en nuestro país. Aquí ustedes pueden revisar una lectura complementaria, que si lo podemos revisar, se abre un PDF de un texto que nos habla de elementos fundamentales de la ética, en este caso ética profesional y su compromiso ciudadano, donde vemos, por ejemplo, desde el profesional como ciudadano, donde ustedes ven qué es un ciudadano, qué es un profesional, qué es la ética, valores humanos, la ética y el comportamiento en sociedad, los dilemas éticos de la sociedad actual, por ejemplo, la ética profesional, criterios generales de la conducta ética profesional, el papel del profesional, los valores del sector público, también podemos ver, por ejemplo, fundamentos de una ética del trabajo, que es la competencia profesional, por ejemplo, los derechos y obligaciones del trabajador. Pueden ir revisando después este documento, es breve. Comienza acá en la página 4, bueno, 3. Y entre de imágenes y columnas no tiene más de 8 páginas esto. Esto, bueno, está la actividad en realidad. Al final no pasa de ser unas 7 páginas este documento, que puede ser bastante útil. No lo vamos a revisar ahora, a tiempo. Y vamos al último punto, que es la ética y las competencias laborales. Y después vamos a ver lo que corresponde a la aplicando lo aprendido. Así que les pido disculpas, nos vamos a pasar un poco más del tiempo. La ética laboral o profesional está estrechamente unida al ser, en este caso, de alguna forma, y saber hacer en el campo laboral. Yo tengo que ser de una forma y saber actuar también de tal forma en el ámbito laboral. Entonces, tal como se trabajó en las unidades anteriores, el ejercicio determinado de determinada función en este caso, o de determinado trabajo, está regida por un cierto quehacer responsable. El saber algo también, o sea, tener ciertos contenidos, por ejemplo, y conocimientos, y que sean suficientes para ejecutar una operación sin poner en riesgo, por ejemplo, la integridad física, moral e intelectual de las personas, como también sin poner en la misma situación a una empresa. Aquí es donde lo que veíamos en nuestro primer video
se pone en práctica, donde un médico no puede hacer el trabajo de un abogado, ni en este caso un abogado el de un médico, porque carece de los conocimientos, por ejemplo, y de la forma de hacerlo correcto prácticamente. Lo mismo ocurre con ustedes, que son estudiantes de laboratorista dental. Es incorrecto que, por ejemplo, el día de mañana, no sé, ustedes trabajan en una consulta dental y el día, a veces, por ese motivo ustedes están con licencia médica. Es incorrecto, por ejemplo, que un dentista agarre, por ejemplo, a la recepcionista o al recepcionista y lo ponga a hacer una prótesis dental. Porque hablamos de una persona que no tiene las competencias técnicas y los conocimientos y probablemente haga un producto muy defectuoso y que pueda inclusive causarle daños a la persona a la cual se lo van a poner. De ahí que es muy importante también que las personas nos vayamos perfeccionando constantemente. Uno de los fundamentos de la ética es una frase del filósofo griego Sócrates de Atenas, que es la siguiente, es una frase archiconocida para toda la humanidad, es solo sé quien hace. Y era la frase filosófica más conocida de la historia de la humanidad y que representa que el reconocimiento de la propia ignorancia del ser humano, donde Sócrates asumía que él de lo único que estaba seguro es que no sabía nada, de su propia ignorancia. O sea, su conocimiento era tan mínimo, así de chiquitito, que significaba que él podía seguir aprendiendo toda la vida, porque él sabía solamente algún aspecto de algunas cosas. De hecho, nosotros mismos somos ignorantes en muchos aspectos, todos. Yo, por ejemplo, puedo saber mucho de mi área de filosofía, pero no sé nada, por ejemplo, del laboratorista dental. Usted me dice, por ejemplo, ya, profe, hagamos, por ejemplo, un implante dental. ¿Cómo se hace eso? No sé, no conozco desconozco los materiales. Yo no puedo, yo no soy capaz de juzgar si su trabajo es bueno o es malo, así como ustedes tampoco tienen las competencias necesarias para juzgar si mi trabajo es bueno o malo. Uno confía en el profesional que está enfrente. Por tanto, es deber del profesional cumplir ciertas competencias mínimas. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Por ejemplo, corresponde plantearse dos interrogantes y entregar la respuesta. ¿Qué son las competencias y qué serían las competencias laborales? Donde nosotros tenemos que entender que se refiere, por ejemplo, a competencias, ciertas capacidades, conocimientos y habilidades que posee una persona para desarrollar determinada actividad o función. Así ustedes, como futuros, en este caso, laboratoristas dentales, tienen que saber datos, conceptos y tener conocimientos. O sea, saber en este caso sobre los componentes, los elementos, cómo funciona cada herramienta propia de su función, cómo se puede construir alguno de los elementos que ustedes, con los cuales ustedes trabajan, el saber hacer, tener las habilidades, las destrezas y los métodos de actuación. Saber, en este caso, hacer, por ejemplo, un elemento manualmente de la forma más óptima. El saber ser, tener actitudes y valores que guían su comportamiento, donde ustedes tienen que saber que, por ejemplo, ahí podemos plantearlo como un caso en este caso, en este caso valga la redundancia, donde si ustedes trabajan, por ejemplo, con algún dentista en particular, y este dentista futuro les dice, no sé, oye, ¿sabes qué? No sé, Iván, por ejemplo, ¿por qué no? Mira, a partir de mañana yo tengo un dato de un material que es más barato y que lo podemos vender al mismo precio que a lo mejor el otro. Y usted le dice, Iván le puede decir, por ejemplo, disculpe doctor, pero no corresponde lo que usted está diciendo porque usted me está pidiendo que yo haga un material. En este caso, yo, por ejemplo, haga una prótesis de un material que tiene una vida útil, una vida media de a lo mejor de 3 a 5 años y venderlo como si fuese un producto que tiene una vida media de 10 a 20 años. No puedo hacer eso. Usted me está pidiendo que yo mienta, que actúe de mala fe como profesional. Yo sé en este caso qué es lo que corresponde. Y si usted quiere vender un producto de mala calidad o de calidad baja, diciendo que es un producto de buena calidad, bueno, busque a lo mejor otra persona que le provea dicho servicio, pero yo no lo puedo hacer porque va en contra de lo que yo aprendí cuando estudié mi profesión. Por dar un ejemplo. Y el saber estar también, que tiene las capacidades relacionadas con la comunicación con otras personas y el trabajo cooperativo, donde ustedes saben dónde están parados y que ustedes, por ejemplo, como profesionales, entienden que tienen que tener un buen trato con las personas y ustedes se lo dicen de buena forma esto al profesional, pero dicen, usted está infravalorando mi trabajo, porque yo como profesional no puedo dar un trabajo de mala calidad y venderlo como si fuese un trabajo de buena calidad. No es correcto. ¿Se fijan? Eso implica las competencias que uno tiene que tener como profesional,
competencias, que al final el mundo laboral las determina en un catálogo, por ejemplo, donde estas competencias laborales son todas aquellas habilidades y aptitudes que tienen las personas que les permiten desarrollar, por ejemplo, un trabajo de forma exitosa, y donde nosotros vemos que es el mundo laboral el que define cómo debo ser yo. Si yo actúo de mala fe, de mala forma, el mundo laboral me va a aislar y no me van a dar más trabajo, por ejemplo. Si yo me arriesgo a lo mejor a ganar, no sé, sería como pan para hoy, hambre para mañana, y le hago caso, por ejemplo, a este doctor y empezamos a vender, por ejemplo, prótesis dentales baratas como si fuesen buenas, me van a descubrir y me van a sancionar laboralmente. La gente va a decir, oye, no confíen en este profesional porque pasa gato por liebre. Así que es muy importante tener en cuenta la ética en este aspecto, ya que nos va a ayudar a dirigir de buena forma nuestro actuar. Es importantísimo reflexionar para que podamos darle sentido a nuestra propia educación. Ustedes aprenden una serie de conocimientos, de habilidades y destrezas técnicas, pero también tienen que aprender una serie de actitudes y valores y una forma de comunicar también las formas de manera correcta. Entender que, en este caso, su trabajo tiene un sentido y tiene un objetivo y que es valorable. Y por tanto, ustedes no pueden incurrir en prácticas que vayan en contra de ello y que también pongan su propio trabajo en peligro. Por eso, la persona y su compromiso social. Nosotros tenemos en este caso un compromiso con la sociedad. Por eso el cuestionamiento ético es inherente al actor humano, por lo que resulta cotidiano enfrentarse a situaciones que requieren la toma de decisiones en el orden individual y social, donde, como les decía yo, existen tres dimensiones dentro del ámbito ético: una dimensión ciudadana, una dimensión laboral y una dimensión personal o inclusive familiar, podríamos hablar también. O sea, la toma de una decisión en lo general puede afectar a otras personas o algún elemento del entorno y no es tarea sencilla. Desde cosas tan simples como yo que desayuno en la mañana. ¿Por qué podría afectar eso? Porque pensemos lo siguiente, no sé, hipotéticamente, no sé, yo soy intolerante a la lactosa, por ejemplo, y yo quiero tomar café con leche y voy a mi refrigerador y solamente tengo leche con lactosa. Digo, pucha, me quiero tomar café con leche, ya, da lo mismo, me lo voy a tomar igual. ¿Qué pasa? Como soy intolerante a la lactosa, me enfermo del estómago y no puedo ir a trabajar. Y el que yo no pueda ir a trabajar afecta directamente a mis compañeros de trabajo, que no pueden progresar porque tienen que suplir mi falta, lamentablemente porque yo individualmente decidí simplemente tomarme un café con leche sabiendo que me hacía mal. Un ejemplo muy burdo, muy básico, pero que implica a qué nivel, desde lo más elemental que nosotros hacemos hasta lo más complejo, tiene consecuencias en la sociedad. Bueno, esto a grandes rasgos, con lo que nosotros vamos a ver el contenido por ahora, y vamos a pasar directamente a lo que sería la evaluación del aplicando lo aprendido, que corresponde a esta unidad número 4. Con esto vamos a concluir. Bueno, el aplicando lo aprendido número 4, de la unidad número 4, que es elementos éticos presentes en el contexto laboral, es, al igual que las actividades anteriores de carácter individual, se responde en este mismo Word con las mismas condiciones, escribiendo su nombre, la carrera y la sección. Se sube a la plataforma hasta el día domingo, hasta las 11:55. Si ustedes por ese motivo no lo pudieron subir, me lo pueden enviar por correo hasta el día posterior, o sea, hasta el día lunes, como plazo. Si ya se pasan de ese día, tienen 5 días hábiles ustedes para presentar un justificativo médico o laboral que, en este caso, justifique que ustedes no hayan podido enviar su trabajo el día, las fechas correspondientes. Si no, esa evaluación, lamentablemente, si no hay dentro de los 5 días posteriores un justificativo, esa evaluación se va a calificar por la nota mínima. Ahora bien, ¿a qué responde esta evaluación? Nosotros vamos a tener que leer este texto que está acá, que es un texto de la ONU, específicamente de la unidad, en este caso, contra la droga y el delito, y que nos habla en este caso de la ética profesional, que está aquí el link, y que nos pide lo siguiente. La pregunta es la siguiente: indique 3 ideas centrales del texto, cualesquiera sean para ustedes, porque ustedes tienen que fundamentar, comentando en este caso cada una de ellas, y explicar por qué para ustedes esto es una idea central del texto. En el texto hay varias ideas centrales, varias ideas que pueden ser destacables, pero ustedes tienen que elegir 3, y cada una, por ejemplo, escribirla acá, por ejemplo,
escribir una y justificarla en 4 líneas, como mínimo, de 4 a 10 líneas por idea central. Explicar y decir, por ejemplo, fundamentando por qué esto sería una idea central. Donde yo veo que el texto, por ejemplo, habla de la ética profesional, y dice, por ejemplo, la ética es central, por ejemplo, para todas las profesiones, porque esto y esto y esto. O puedo decir, por ejemplo, en algunos es una idea central que la ética de los profesionales muchas veces choca con la ética personal por esto y esto y esto. O puedo decir, por ejemplo, que muchas veces, por ejemplo, no sé, en el texto se ve que, independiente que la ética puede, por ejemplo, poner en conflicto a la misma sociedad, ya que la sociedad puede, por ejemplo, éticamente avalar ciertos comportamientos que en el ámbito personal rechaza. Un ejemplo claro que aparece en el texto es el hecho de que, por ejemplo, la sociedad considera correcto, por ejemplo, que un soldado mate a un soldado enemigo en una guerra, pero individualmente cada ser humano condena la muerte y la guerra y los horrores que esta implica. Pero frente a la situación del mal menor en este caso, muchas personas dicen, bueno, es el mal menor es eso o acabar en este caso o la muerte de todo nuestro país, por ejemplo. Dar un ejemplo. Y que es triste y es cruel, pero está ahí. Si leemos el texto, nosotros vamos viendo, por ejemplo, diferentes ideas. Pueden encontrar a lo mejor una idea por cada párrafo, depende de ustedes. Entonces, libre en este aspecto. Depende de ustedes qué es una idea central. Si ustedes lo justifican bien y dicen esta idea, perfecto, yo lo voy a evaluar de buena forma como corresponde. La ética profesional encarna los valores y los objetivos de una profesión, como la transparencia y la rendición de cuentas, la prestación de servicios eficaces y de alta calidad y la responsabilidad ante el cliente o el consumidor. Nosotros vemos que la ética profesional es algo que podría ser realmente, aquí aparece una primera idea, por ejemplo, algo totalmente esencial para cualquier trabajo. Todos los profesionales necesitan del ámbito ético. Por ejemplo, el cumplimiento de la ética profesional protege tanto al profesional individual como al honor de la profesión. O sea, nosotros vemos que un profesional no solamente es el beneficiado por la ética, sino que todos los profesionales del área, al momento de establecer, por ejemplo, normas de comportamiento ética, no solamente protegemos en este caso, nos protegemos individualmente, sino también protegemos a la profesión en sí misma para que no sea manchada por otra persona. Ya que muchas veces cuando alguien incurre en una falta, se le excluye, por ejemplo. Vemos en estos casos, por ejemplo, casos icónicos dentro de nuestro país, por ejemplo, el caso de Agustín Edwards, quien era en este caso el dueño del Mercurio, y que en época de dictadura ocultó y desinformó, ocultó los crímenes de la humanidad realizados en dictadura, ocultó información a las personas y por tanto fue expulsado del Colegio de Periodistas de Chile. ¿Por qué? Por, en este caso, faltar a la verdad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ocurrió con la doctora Cordero, que en este caso, esta médico psiquiatra, que fue sorprendida vendiendo licencias médicas, faltando obviamente a, en este caso, su profesión, porque su especialidad como médico y como psiquiatra no es la receta médica. La receta es, en este caso, o sea, la licencia médica simplemente es, en este caso, una herramienta de reposo para personas que lo necesitan. ¿Qué ocurrió con este tipo de situaciones? Que hoy en día, más que nunca, las personas padecen de enfermedades psiquiátricas mentales debido, por ejemplo, a la situación de pandemia, al aislamiento social, a la situación de estrés constante con el miedo a la muerte por el COVID o la situación de miedo, en este caso, a la incertidumbre económica, a perder el trabajo. O sea, son tantas las condiciones hoy en día, pero ¿qué pasa? Hoy en día, por ejemplo, probablemente, quizás más de alguno de ustedes tenga alguna situación de estrés laboral o depresión, por ejemplo, y necesitan un reposo médico realmente con algún tipo de medicación, pero ya no se les puede prescribir una licencia de 30 días como ocurría anteriormente, porque debido a profesionales como la doctora Cordero que lucraron con las licencias, hoy en día el sistema cuestiona todo tipo de licencia médica de más de 15 días al instante como casi esta persona está mintiendo.
y una persona tiene que ir a un peritaje o presentarse ante el COMPIN, por ejemplo, y justificar que efectivamente está enfermo, sumándole más estrés. Imagínense, una persona que está con licencia médica por estrés, tiene crisis de pánico, que se angustia, tiene que ir a hacer un trámite que es muy angustiante para que se le dé un pago, se le pague la licencia médica. Muchas veces se retiene ese pago y la persona probablemente no tiene ni siquiera el dinero para poder asistir nuevamente a un psiquiatra para que le dé una nueva extensión de la licencia. Porque ya no es como antes, que se podían dar licencias de 30 días, y al máximo se les da a las personas licencias de 15 días y ya es cuestionada la licencia médica. O sea que antiguamente una persona tenía que a lo mejor pagar una consulta de un psiquiatra, es carísimo, más todos atienden particular, pagar por ejemplo 40, 50 o 60.000 pesos, ya no una vez al mes, sino 2 veces al mes. Y entonces las personas, no me conviene económicamente estar con licencia médica y tengo que volver a trabajar aunque me sienta pésimo en mi trabajo. ¿Qué hago? Sigo trabajando igual. Entonces vemos ahí que el tema de los colegios médicos o los colegios profesionales, de los códigos éticos de los profesionales, ayuda a que ese tipo de situaciones se protejan. Porque si no hay alguna normativa que proteja a las personas del mal actuar de un profesional, entonces, ¿qué ocurre? El resto de los profesionales también se ven salpicados por este tipo de situaciones. Los médicos se vieron salpicados por las ventas de licencias y las personas que eran las beneficiarias de estos reposos médicos también se vieron perjudicadas. Hoy en día, inclusive, hasta una persona que tiene cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad terminal en muchos casos, se les cuestiona las licencias médicas, porque se mintió tanto con las licencias y con las enfermedades de las personas, que hoy en día, lamentablemente, toda la sociedad ha tenido que pagar justos por pecadores. Por eso, la ética profesional, en este caso, eh, puede incluir, por ejemplo, normas para realizar un servicio profesional que también sean exigidas en fuentes de carácter legal, como leyes y reglamentos administrativos, donde se puede incluir, por ejemplo, que si un profesional, si un médico vende una licencia, se le revoque la licencia, por ejemplo, la licencia para ejercer la medicina, y se le cancele, por ejemplo, a un político que comete algún crimen, algún fraude o es corrupto, se le prohíbe ejercer cualquier cargo público de por vida. Eso hoy en día es regulable. Que ustedes tienen varias ideas que van saliendo, por ejemplo, y cuando, por ejemplo, los profesionales se enfrentan a problemas éticos, deben guiarse por la ética profesional. Sin embargo, dado que no sería posible eliminar nuestra ética personal, cualquier toma de decisiones de carácter ético en un contexto profesional debe tomar en cuenta también la ética personal. Aunque si esto está regulado entre ley, se vuelve inútil, por ejemplo, muchas veces la ética profesional, a menos de que simplemente nos trae una consecuencia personal. Esto se da para casos, por ejemplo, en los cuales, por motivos religiosos, muchas veces, por creencias personales, hay personas que están en contra de procedimientos que su profesión sí avala, como sería el caso, por ejemplo, del aborto, en caso de los obstetras o de los ginecobstetras, por ejemplo, que hay países como Suecia en los cuales ese tema está archirregulado y cualquier persona que estudie una carrera que implique un aborto sabe desde el día uno que va a tener que realizar el procedimiento porque es su deber. Si no quiere realizarlo, perfectamente que se salga de la carrera, dicen los suecos. Pero el día de mañana, si usted se titula esta carrera y no quiere hacer un aborto, usted le vamos a revocar su licencia y probablemente en algunos casos, dependiendo, hasta puede ir preso. Es como, por ejemplo, aquí se debería sancionar incluso situaciones, por ejemplo, del ámbito de salud, en los cuales gente que se niega, por ejemplo, a atender a personas, y ha pasado acá en Chile, pasó mucho con la llegada también yo lo vi, por ejemplo, yo hacía clases en el ámbito de salud, en TENS, y me comentaron estudiantes que denunciaron, por ejemplo, a un obstetra que se negó a atender a una mujer haitiana porque él dijo, yo no atiendo negras. Y eso es una falta a la ética gravísimo, porque es negar la atención de salud de una persona por racismo y, en este caso, por xenofobia. Por lo tanto, esa persona se le debería revocado, en este caso, su licencia como obstetra y no habérsele prohibido, por ejemplo, seguir ejerciendo. O sea, lo máximo que se hizo fue una amonestación, un sumario, pero que eso queda en nada. O sea, es terrible que esto no esté regulado más.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con personas, por ejemplo, inclusive personas, o sea, en el caso, por ejemplo, los docentes como yo, por ejemplo, uno tiene que, para trabajar, existe un registro nacional de inhabilidad para trabajo con menores, y que hay docentes que están inhabilitados para trabajar con menores por situaciones de abuso físico, por ejemplo, que antiguamente no ocurría, porque antiguamente los profesores, profesoras en colegio le pegaban a los niños, y que eso era un abuso por a todas luces. Hoy en día existe un registro nacional de inhabilitación para trabajar con menores, donde efectivamente si una persona abusó físicamente de un menor, se le puede inhabilitar para trabajar con ellos de por vida. O si una persona, por ejemplo, abusó física o sexualmente, se le puede inhabilitar, independiente. Pero eso se debería ver en muchos aspectos en todas las profesiones. Y por último aquí, se fijan, se da el ejemplo que ya les mencionaba del soldado en este caso, que para cualquier persona, la destrucción y horror creados por una guerra, la guerra, están en conflicto con la ética personal, pero muchas personas argumentan que se justifica que un soldado mate a un soldado enemigo en el campo de batalla. O sea, ¿qué ocurre ahí? Consideramos en este caso que es lícito, por ejemplo, matar a otro ser humano durante una guerra, pero de la misma forma condenamos la muerte. Hay un conflicto entre la ética personal y, en este caso, lo que la sociedad considera como correcto, lamentablemente. Que se considera como en este caso una ética como utilitarista del mal menor. Es menos dañino, por ejemplo, o es menos cruel que, por ejemplo, que matar personas en Afganistán, en Irak, en Siria, que a que mueran, por ejemplo, por un posible atentado en Estados Unidos, norteamericanos. Y es cruel, pero viene, es lo mismo que, por ejemplo, ¿por qué se denuncia, por ejemplo, a nivel mundial la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no se denuncia, por ejemplo, las muertes de personas en Palestina y en Siria por parte de los judíos? Es la misma situación. Así que eso es a grandes rasgos, aplicando lo aprendido y todo el contenido asociado a nuestra unidad número 4. Ahora bien, compartir pantalla, dudas, consultas. Patricio, Jenny, Iván, Diego, Miriam, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Queda todo claro? Sí, profesor, me queda claro ya ahora realizar pues la guía para poderla enviar. Muchas gracias por tomarte el tiempo y más que no alcancé a escuchar muy bien qué era lo que tenía, pero el estado de salud no estaba muy bien, ¿verdad? Sí, sí, estuve con Entonces, licencia. entonces agradecerle, profesor, por tomarse todo el tiempo de explicarnos y leernos el texto y eso. Muchas gracias a usted, Jenny. ¿Sus compañeros, alguna duda? ¿O todo claro? Ninguna, Todo profesor. claro, profe, todo claro. Perfecto, chico. Entonces, como les decía, tienen plazo hasta el domingo para subir la evaluación vía portal. Yo ahora les voy a dejar les voy a compartir el video en el aula virtual cuando se termine de convertir. Y si no pueden subirlo por el portal el día domingo, tienen hasta el día lunes para subirlo, para enviármelo vía correo electrónico. Ya si se pasan de esa fecha, recuerden que tienen que presentar el justificativo correspondiente. Y como les decía, todavía les quedan muchas posibilidades de subir la nota con las evaluaciones que van quedando. Así que para que se motiven con los trabajos que van quedando. Profe, una consulta. Claro. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo salimos de vacaciones de invierno? O sea, si es que salimos. Lamentablemente la última semana de julio recién termina el curso, y si usted se va como examen a la evaluación final, terminamos en realidad en agosto, el primero Ah, con ya 3 de está. agosto. Así que Tenemos tiempo. muchas vacaciones no creo que hayan. Así que eso. Bueno, por mi parte yo me despido. Que tengan un excelente fin de semana largo. Disfruten, descansen y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Muchas gracias, profesor. Profe, cuídese que le vaya bien. Cuídense, que estén muy bien. Está bien, chao.